Como introducción, tenemos que el manglar es un ecosistema marino costero ubicado en los trópicos y subtrópicos de todo el planeta, en el cual pues la especie fundamental en él es el mismo mangle. Los manglares constituyen un ecosistema irreemplazable y único que alberga a una increíble biodiversidad, por lo que pues, se considera como una de las 5 unidades ecológicas más productivas que tiene el mundo, con niveles de productividad primaria que superan incluso los de muchos ecosistemas agrícolas. Se caracterizan por sus raíces aéreas o neumatóforos, suelos fangosos y alta biodiversidad. Se encuentran en zonas de mareas y desembocaduras de ríos. Acá en Colombia actualmente hay varios manglares por las desembocaduras de varios ríos que nosotros tenemos. La importancia biológica es la cual protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus raíces o en el fango, tales como bacterias, hongos, estos pues que intervienen en la descomposición de minerales orgánicos e incluso transforman los materiales tóxicos como lo son el azufre o el sulfuro. Lo que hacen es purifican el agua que llega directamente al mar. Viven en gran variedad de vegetales, cientos de hongos y decenas de especies de plantas acuáticas que son la base productiva de todo el ecosistema como tal del manglar. La importancia ambiental: el ecosistema manglar reduce el impacto de las mareas, depositando barro y formando pantanos donde se fijan todos los organismos que estos lo componen. Sirven como estabilizador de la línea costera, ayudando en el control y erosión, o constituyen una barrera natural de amortiguación que proteja las costas de mareas o vientos huracanados. Los factores bióticos y abióticos son las especies claves de los manglares. Los manglares albergan varias especies adaptadas en su entorno específico de agua salada y suelos anóxicos. Dentro de estas, las principales especies son el mangle rojo, con raíces aéreas; el mangle negro, que tolera la salina y tiene glándulas salinas; está el mangle blanco, que es el menos tolerante a la salinidad pero vital para el ecosistema; está el mangle botón, que crece en áreas menos inundadas. Por otra parte, está la adaptación de las especies de los manglares. Estas especies de manglares tienen diversas adaptaciones para sobrevivir en condiciones difíciles. Por ejemplo, las raíces áreas para obtener oxígeno en los suelos anóxicos; la tolerancia a la salinidad mediante las glándulas que crecen en la sal; lopropógulos, semillas vivas que germen mientras aún están en el árbol y flotan para disponerse; raíces de soporte que les dan estabilidad en los suelos blandos; adaptación a la anoxina, con canales que permiten la circulación de aire en las raíces. Por otro lado, tenemos la relación ecológica en los manglares. Los manglares son fundamentales en el ecosistema por sus interacciones con otras especies. Está el comensalismo: algunos animales se refugian en las raíces de los manglares; el mutualismo: los animales como las aves e insectos se benefician del refugio y dispersan las semillas; la depredación, que son depredadores como cocodrilos y aves que controlan la población de otras especies; y está la competencia: las especies que compiten por los recursos como luz y nutrientes. Por otro lado, las condiciones ambientales específicas de los manglares. Para prosperar, los manglares requieren condiciones muy específicas, como la salinidad, adaptándose a aguas saladas, o salobre, con mecanismos para regular la sal; la marea, que las mareas afectan la inundación de las raíces y la oxigenación; la temperatura, que prefieren una temperatura entre 24 grados centígrados y 30 y no soportan las heladas; el suelo suele crecer en los suelos anóxicos, lo que requiere adaptación en las raíces; y las corrientes y los vientos, que están expuestos a factores costeros como corrientes y vientos. En general, los manglares son ecosistemas con una biodiversidad única, donde las especies están altamente adaptadas a condiciones extremas. Sus relaciones ecológicas, como el comensalismo y el mutualismo, y las condiciones ambientales específicas, como la salinidad y la marea y la temperatura, son especialmente para su supervivencia y funcionamiento. Muchas gracias.
Los manglares son ecosistemas costeros, tropicales y subtropicales que desempeñan un papel crucial en los ciclos bioquímicos globales. Su alta productividad y capacidad para retener nutrientes los convierte en un sistema clave para el flujo de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y agua. Respecto al ciclo del carbono, los manglares son sumideros de carbono altamente eficientes debido a la fotosíntesis de sus plantas, como se mencionaba anteriormente, el mangle rojo, negro y blanco. Y respecto al almacenamiento, el carbono se almacena en biomasa vegetal y principalmente en los sedimentos anaeróbicos, que son ricos en materia orgánica, donde la descomposición es lenta. Esta descomposición microbiana en condiciones de baja oxigenación produce metano, mientras que la respiración y la actividad humana liberan CO2. El impacto es que los manglares capturan hasta 5 veces más carbono que los bosques tropicales, mitigando el cambio climático. Respecto al ciclo del nitrógeno, las bacterias asociadas a las raíces de los mangles fijan nitrógeno atmosférico en formas utilizables. Acá hay unas transformaciones que podríamos denominar nitrificación y desnitrificación, en cuanto a que la primera, las bacterias aeróbicas convierten el amonio en nitritos y en nitratos, y la desnitrificación, en zonas anóxicas las bacterias reducen estos nitratos a un gas de efecto invernadero. Este impacto es que el nitrógeno favorece a la productividad primaria, pero el exceso puede causar eutrofización. Respecto al ciclo del fósforo, las fuentes llegan por escorrentía terrestre y sedimentos marinos. Los manglares atrapan fósforo en sedimentos donde se une en partículas de hierro y materia orgánica. En condiciones anaeróbicas, esta liberación del fósforo se solubiliza y es absorbido por las plantas o exportados al mar. Este impacto pues limita la productividad primaria en aguas adyacentes. Respecto al ciclo del azufre, pues en sedimentos anóxicos, las bacterias reductoras de sulfatos transforman en sulfuros de hidrógeno responsables del olor, ese característico olor a huevo podrido. Y pues vemos que acá hay dos consecuencias. Respecto a la oxidación, las bacterias fotosintéticas y quimiolitotróficas oxidan reciclando el azufre. Y el impacto puede ser tóxico para algunas especies, pues también sustentan comunidades microbianas únicas. Respecto al ciclo del agua, los manglares regulan el flujo de agua dulce y salada, reteniendo sedimentos y contaminaciones. Entonces acá hay un efecto de evapotranspiración en cuanto a que las hojas liberan vapor de agua, contribuyendo a la humedad local. Y este impacto protege contra inundaciones y mantiene la calidad del agua costera. Las interacciones entre estos ciclos y su impacto es que, bueno, en cuanto al carbono y el nitrógeno, la descomposición de materia orgánica libera nutrientes que a su vez estimulan el crecimiento vegetal y más captura de carbono. Respecto a la relación azufre-fósforo, la reducción del sulfato de sedimentos libera fósforo, aumentando su disponibilidad para las plantas. Y respecto a la relación agua y los nutrientes, pues las mareas redistribuyen nutrientes conectando los manglares con otros ecosistemas marinos. Buen día, yo voy a hablar sobre el impacto humano y problemas ambientales. Dentro del impacto y los problemas ambientales están las amenazas y consecuencias ecológicas de los manglares. Las principales amenazas son la deforestación, la contaminación del agua, el cambio climático, la pesca y sobreexplotación, especies invasoras y alteración del flujo de agua. Dentro de la deforestación, la tala para agricultura, urbanización y construcción destruye hábitats, afectando la biodiversidad. Dentro de la contaminación del agua, vertidos industriales y plásticos dañan las raíces de los manglares, reduciendo su capacidad de fotosíntesis. Dentro del cambio climático, el aumento del nivel del mar y las temperaturas afectan a los manglares y los fenómenos extremos, como huracanes, los dañan. La pesca y la sobreexplotación. Dentro de la pesca intensiva y la recolección de especies perjudican el ecosistema. Dentro de las especies invasoras, tenemos las plantas y animales no nativos que alteran la dinámica ecológica.
Dentro de la alteración del flujo del agua, tenemos construcciones como presas que cambian el flujo natural del agua, afectando las condiciones de los manglares. El tipo de consecuencias ecológicas de la intervención humana es otro tipo de afectaciones y amenazas, como la pérdida de biodiversidad, degradación del agua, protección costera reducida, alteración de nutrientes y carbono y desestabilización de redes tróficas. También el impacto en las comunidades humanas. Para hablar un poco de cada uno, podemos hablar de la pérdida de biodiversidad, que es la destrucción de los manglares, eliminando los hábitats y la vida para muchas especies. Degradación del agua, los manglares filtran contaminantes y su desaparición aumenta la turbidez del agua. En la protección costera reducida, quiere decir que los manglares, como protegen las costas de la erosión y las tormentas, su destrucción los haría más vulnerables. La alteración de nutrientes y carbono, los manglares almacenan carbono, su pérdida contribuye al cambio climático y altera los ciclos de nutrientes. Entre la desestabilización de redes tróficas, la desaparición de los manglares afectaría la cadena alimentaria y también la abundancia de especies. Y dentro del impacto en las comunidades humanas, las comunidades dependientes de los manglares para pesca y turismo verían disminuidos sus recursos y aumenta su vulnerabilidad. También voy a hablar sobre las estrategias de conservación y el manejo sostenible. Las medidas de protección y estrategias de mitigación para los manglares, ya sea para protección y para mitigación, las voy a separar una por una. Dentro de las de protección tenemos las áreas protegidas, eso quiere decir creación de parques, reservas para proteger los manglares y evitar todo tipo de explotación. La restauración ecológica, proyectos para replantar manglares y recuperar ecosistemas dañados. El monitoreo, esto sería una vigilancia de la salud de los manglares y de las especies asociadas para evitar la pérdida. La regulación de la pesca, esto quiere decir que se controlaría la pesca y la recolección de recursos para evitar la sobreexplotación. La educación, programas para sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de los manglares. La compensación de carbono. Esto sería el uso de los manglares para proyectos de captura de carbono y pagos por servicios ambientales. Dentro de las soluciones y estrategias de mitigación tenemos la reforestación, el fortalecimiento de leyes, alternativas económicas sostenibles, infraestructuras resilientes, adaptación al cambio climático, tecnologías de monitoreo, involucramiento comunitario y restauración de flujos hídricos. Para separar un poco de las medidas de protección que hablé, sería la reforestación y la ampliación de programas para restaurar manglares y mejorar el ciclo del carbono, el aumento de sanciones y mejor cumplimiento de leyes ambientales, fomentar el ecoturismo, la pesca sostenible, como otras opciones viables y que no alteren el ciclo. Uso de los manglares como barreras naturales para evitar los desastres. Garantizar un flujo adecuado de agua dulce y salada para los manglares. Para hablar de 4 casos en concreto, vamos a concentrarnos en los continentes donde precisamente estos manglares tienen mayor oportunidad de desarrollo, y hablamos de Sudamérica, de Oceanía, de Asia y de África. Para hablar de América del Sur tenemos que nombrar el caso de Ecuador, exactamente en el Golfo de Guayaquil, donde hubo una pérdida de manglares por la explotación camaronera. Esta explotación se dio entre los años 1980 hasta el año 2000. Lo que produjo esa explotación fue que el 70% de los manglares ecuatorianos se perdieron por la acuicultura del camarón, y pues en contraste, o para tomar una estrategia de recuperación de estos manglares, se adoptó un proyecto que se denomina Socio Manglar, que se ha venido desarrollando desde el año 2000 hasta la actualidad, donde las comunidades locales reciben derechos de conservación a cambio de manejo sostenible para la explotación del camarón. El resultado pues ha sido más de 50.000 hectáreas protegidas y ha aumentado en biodiversidad, es decir que volvió el número de aves migratorias y de peces en la zona. Para hablar del continente asiático debemos hablar de Sundarbans, ubicado en India, Bangladesh, en donde la contaminación y el cambio climático ha tenido un impacto significativo, y es en cuanto a los derrames industriales que han sucedido en la zona. Desde 2014, el derrame de petróleo en Río Chila es uno de los ejemplos más relevantes o significativos de este impacto negativo, y también lo que ha causado la salinización por aumento del nivel del mar, ya que se ha perdido más del 24% de los manglares en los últimos 30 años.
Como estrategia de recuperación para este caso, en India, pues se ha llevado programas de reforestación desde el año 2010 hasta la actualidad y se han plantado más de 1 millón de mangles en zonas erosionadas. También se hace un monitoreo de tigres de Bengala, que es una especie endémica de esa zona y pues del cual esta especie depende meramente de los manglares de India. Para hablar de América del Norte, tenemos la Florida en Estados Unidos. Por causa de los huracanes y también por causa de la intervención humana en cuanto a la urbanización, se ha visto un impacto negativo en cuanto al drenaje que se hace para el tema de la construcción, y el ejemplo es por lo menos las obras civiles en Miami desde 1920 hasta 1960. También como causas naturales tenemos al huracán Irma, que en el año 2017 destruyó 30% de los manglares de Everglades, y para contrarrestar estos efectos negativos se ha tomado un proyecto que se denomina CERP, o cuyas siglas es CERP, desde el año 2000 hasta la actualidad, y consiste en la restauración hidrológica con compuertas para controlar la salinidad que llega a estos manglares, y también se han adoptado otras medidas respecto a los huracanes, como un rebrote natural asistido, donde se usan barreras para reducir el tema de la erosión que causan estos huracanes a los manglares. Para hablar de Asia, tenemos que nombrar el país de Italia, y más exactamente el tsunami que ocurrió en el 2004, en donde hubo un impacto negativo en los manglares, ya que se redujo, o mejor dicho, este impacto que tuvo el tsunami fue contrarrestado por el tema de los manglares de la zona. Es decir, que un 70% de las zonas conservadas que sobrevivieron al tsunami fue gracias a los manglares, que fueron los que redujeron este impacto. También se han llevado proyectos que se denominan Mangroves for the Future, que es como manos a la obra para el futuro, y este programa viene del 2006 hasta la actualidad, en donde se reforestan más de 3.000 hectáreas, y también en aras de promover el ecoturismo, ¿no? Que las comunidades pues protegen los manglares para atraer al turista. Pues Tailandia es un país famoso y también cuya economía depende del ecoturismo.